Bueno, pues un gusto verlos, un gusto que me escuchen, porque yo sé que el Señor tiene cosas buenas, cosas nuevas, porque sus misericordias son nuevas cada día, pero Él sigue siendo el mismo, su plan para nosotros no cambia. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, te doy gracias, Señor, por cada persona que la escucha, Señor, en presencia o en grabación, Señor, porque esa palabra sigue cambiando nuestro entendimiento, sigue formando en nosotros aquello que tú diseñaste, Señor, antes de la fundación del mundo, porque tu palabra sigue haciendo en nosotros tu imagen para este mundo, Padre. Gracias en nombre de Jesús, porque sabemos, Padre, que somos esa masa en manos del alfarero, Padre, que sigue siendo moldeada de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿quiénes de los que no fueron al Congreso, quiénes escucharon las grabaciones por Face? ¿No? Ok. De tarea, hay que escucharlas. Ahora, fue un buen Congreso, hubo muy buenas prédicas, y lo que más me gustó fue que están todas tan entrelazadas, tan conectadas unas con otras, que dices, hijo, el Señor va terminando de armar el rompecabezas. Me tocó ahí compartir, pues obviamente el versículo clave, ¿no? Es que su palabra no regresa vacía, hace aquello para lo que fue enviada, que hace que la semilla germine y produzca. No voy a hablar de eso, pero voy a partir de un poquito de ahí, ¿sí? Dice la palabra de Dios que cuando la semilla cae, fue Isaías 55, sí, gordo, sí fue eso, ¿verdad? Isaías 55, 8, 9 y 10, ¿verdad? Sí, es que de repente me voy por la tangente y no me quiero ir por la tangente. Isaías 55, 8, 9 y 10. Y este versículo es tan bonito porque te hace Dios entender con cosas tan simples, algo tan profundo, que es como la obra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero no lo hacen de una manera sencilla, porque Dios es sencillo. Dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Allá con Alfonso y Maricú prediqué sobre esto, un poquito sobre esta palabra, pero sobre todo me enfoqué en la parábola del sembrador. Ya les he dado esa prédica aquí, de la parábola del sembrador. No la voy a tocar mucho ahorita. Lo que yo quiero enfocarme es en esas dos palabritas, en que dice en el 10, que su palabra, esa lluvia, esa agua que baja del cielo, riega la tierra y hace que germine y produzca. Germinar es cuando una semilla deja de ser semilla y se vuelve plantita, ¿sí? Ese cambio, esa metamorfosis de una cosa tan dura, tan compacta, a algo tan blandito y que empieza a cambiar. ¿Nunca oyeron cuando Yuri compartía y decía, flojitos y cooperando? Cuando estaba viendo imaginándome cómo esa semilla cambiaba a la plantita que se vuelve tan frágil y tan delicada, me acordé de eso, flojitos y cooperando. Es necesario que haya una amabilidad de parte nuestra, una disposición a ser moldeados, a no ser duros en nuestro corazón para que Dios pueda trabajar en nosotros. Por eso cambia, se hace un cambio. Y yo mencionaba con la palabra del sembrador, que en su momento ya les compartí, que la tierra donde cae la semilla es nuestro corazón. Y dependiendo de la actitud de nuestro corazón es el fruto que recibimos o no recibimos. Pero la palabra siempre hace aquello a lo que fue enviada. Siempre. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, o muchos, tristemente, hemos hablado palabra, hemos establecido lo que Dios dijo y no lo hemos visto. A lo mejor no me pasa a mí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque, como les decía, el problema está en el corazón, en la tierra donde esa semilla cae. Y en la parábola del sembrador dice que había 4 cosas que robaban la semilla, que eran los afanes, la riqueza, la tribulación y el enemigo. Las mentiras de Satanás. Todas esas cosas no dejan que la palabra que cayó en tu corazón se arraigue de fruto. Y si la palabra no cae en tu corazón, no puede meter esa raíz y empezar a cambiar, no va a cambiar tu vida. Dios mandó la semilla, Dios empezó a hacer la transformación de semilla a plantita, pero ahí en la parábola del sembrador tú vas a ver cómo no hay fruto cuando estamos escuchando.
a la tribulación, cuando estamos escuchando al enemigo, cuando estamos escuchando los afanes del siglo, de este tiempo, cuando estamos escuchando las críticas, la persecución. Así dice la palabra, que por causa de esas cosas la semilla no permanece, es robada y no da fruto como debiera haberlo dado. Y aquí vimos que la palabra dice que su palabra no regresa vacía, no solamente germina, sino que aparte da fruto, produce, porque eso quiere decir producir, dar fruto. Entonces estamos diseñados para dar fruto. Vemos Génesis que dijo: fructifiquen, multiplíquense, produzcan, ese es nuestro diseño, producir. Entonces, si mi corazón no tiene una buena actitud cuando recibe la palabra, no va a haber fruto. El enemigo la va a robar fácilmente. Esa palabra no va a poder enraizarse, no va a poder agarrarse y no va a dar fruto. Yo lo que ayer que me tocó compartir, añadió Alfonso, decía: si tú ves una planta que se agarra de la pared y empieza a crecer en la pared, crece, dijo, pero tampoco da fruto, porque necesita la tierra. Y la tierra necesita el agua. Entonces es un círculo completo donde Dios hace que se haga lo que Él dijo que se tiene que hacer. Es lo que Él manda, su presencia cayendo en tu corazón, cayendo en tu pensamiento y produciendo lo que Dios dijo que se tenía que producir, porque su palabra nunca regresa vacía. No dudes que cada oración que has levantado, Dios la ha contestado. El problema es que a veces yo no quiero disponer mi entendimiento ni mi corazón para empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y obviamente si yo persisto en hacer las cosas de la misma manera, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Si yo insisto en que oro, pero no hago las cosas de una manera diferente, y no estoy hablando de obras, estoy hablando de obras, pero no obras de salvación, no obras para merecerme la bendición, estoy hablando de obras de fe, de caminar de acuerdo a lo que Dios ha dicho que yo soy. A eso me refiero. A caminar de acuerdo a que soy una nueva criatura, no para ganarme las bendiciones, porque esas las tengo ya. Cuando Cristo murió, con Él venía todo el paquete de mis bendiciones, ya están dadas, sino para que se pueda ver en mí lo que yo soy. Soy una hija de Dios. Yo les compartí hace unos 2-3 prédicas que el ministerio no es el supremo llamamiento, es parte de tus funciones, describe lo que estás haciendo en algún momento de tu vida. El supremo llamamiento es que se note en tu vida Cristo, que el varón perfecto sea formado en ti. Ese es el supremo llamamiento y es a lo que todos debemos anhelar, que Cristo se note en mi vida, que cuando la creación me vea digan: ahí va Dios, porque soy su imagen y su semejanza. Y dicen: no, suena muy grande el paquete. Si Dios dijo que es así, así es, aunque a mí me lo parezca grande, o aunque a mí me lo parezca así como que no, pues cómo, ¿no? O luego vemos a fulano, a Mengano, no, pues de Menganito, no, olvídate de Mengano, de Sutano, es personal la palabra de Dios. Uno de los motivos por los que es robada la semilla en la parábola del sembrador es precisamente la crítica, la persecución. La persecución es crítica, ¿verdad? Entonces hay que entender, ¿no? Dios quiere que tu vida dé fruto, Dios quiere que tu vida cambie. Por eso la semilla cambia de semillita a plantita. Pero Dios quiere que tu tierra esté dispuesta a ser regada por Él. Y esa agua, pues, es su presencia. Es su presencia. De repente en la doctrina de confiesa, declara la palabra, llega un momento como que dejamos de fuera a Dios de la jugada. Y en nombre de Jesús esto se hace y va y listo. ¿No? Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo soberano. Un día alguien le preguntó a Alfonso: hermano, entonces ¿dónde queda la soberanía de Dios si cuando yo hablo las cosas pasan? ¿Dónde queda su voluntad? Y le contestó Alfonso: precisamente en eso, en su palabra, dijo, en que si Dios lo dijo, Él respalda lo que dijo. Esa es la soberanía de Dios. Entonces yo necesito alinearme a su palabra, porque su soberanía está en su palabra. Que la autoridad de Dios se manifiesta en lo que yo estoy orando está en su palabra, no en mis buenas intenciones. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos: ay Señor, pues en nombre de Jesús hay que pase lo que tenga que pasar? Y cuando pasa dices: oh. ¿Por qué? Porque dejamos que las cosas sigan un rumbo que no era el indicado. No oramos en base a la palabra de Dios, sino pues hay que salga el perrillo a jugar a ver que no le pase nada. No, pues un perro chiquito sale a jugar, a lo mejor lo atropella, no se te pierde. Es como lo lógico que va a pasar. Hay cosas que debes de atender.
Y yo debo atender que todo lo que yo hago debe estar alineado a la palabra de Dios, y muchas veces, si no es que todas, mis pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios cuando llegamos a Cristo. Por eso este pasaje empieza en el 8 diciendo que sus pensamientos y los nuestros son muy diferentes. ¿Sí? Y a veces pensamos que las buenas intenciones son suficientes. No son suficientes. No son suficientes. ¿Sí? A veces creemos que le estamos dando lo mejor a Dios y resulta que no. Si esto lo hago para Dios, y a veces Dios te dice: ¿yo cuándo te lo pedí? ¿Qué te pide Dios? A ver, ¿quién me puede decir qué te pide Dios? El corazón, ¿verdad? De ahí sale todo. Dice que del corazón salen los buenos pensamientos, los malos pensamientos, las guerras, lo bueno y lo malo sale del corazón. Lo bueno que hay en ti, lo malo que hay en ti, sale del estado de tu corazón. Entonces la buena intención de querer hacer algo no siempre es suficiente. Necesito filtrar, necesito poner mi corazón en manos de Dios y ver si exactamente estamos en el mismo canal, en el mismo pensamiento, si aquello que yo estoy en mi corazón queriendo hacer efectivamente está alineado a la voluntad de Dios. Porque muchas veces con buenas intenciones no son los planes de Dios. Un ejemplo es David. Victorias, 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 allí va, y un día dice: estamos nosotros en esas casotas y la presencia de Dios metida en una casita de campaña. Le voy a hacer un templo. ¿Buena idea? Buenísima, buenísima. Y le dice el profeta Natán: muy bien, dijo, haz todo lo que venga a tu corazón, hazlo, bien por ti. Pero Natán era profeta. Y Dios le dijo: venga para acá, Señor, usted está para hablar mi palabra, no para hablar sus emociones. Y va y me le dice a David que esta obra no le toca a él. Entonces Dios le habla en la noche a Natán y le dice: no es una obra preparada para él. Y pues Natán tiene que ir a decirle: ¿qué crees? Te hablé de mis emociones, no del plan de Dios. Y le dice: Dios dijo que esta obra no está preparada para ti, está preparada para tu hijo, pero tú lo vas a apoyar. Y David da todo el dinero que se requiere, da oro, da riquezas para que se construya el templo, pero la obra no era encomendada para él. Entonces la intención no siempre es suficiente. No siempre es suficiente, porque cuando haces las cosas en buenas intenciones sin buscar la dirección de Dios, te equivocas y te cansas y terminas haciendo algo que tal vez o que probablemente no estaba diseñado para que lo hicieras tú. Algo que estaba estudiando en los filósofos antiguos es que ellos creían que el alma es inmortal y que el alma, cuando estaba ya en un lugar muy extraño, llamado de una manera muy extraña según los griegos, todo lo conocía, pero cuando nacía el ser humano se le olvidaban las cosas y se empezaba a acordar de ellas. Decía: no es que aprenda, es que se acuerda, ¿verdad? Yo dije: pues no es eso, ¿verdad? Y me he dado cuenta que cuando tú tienes una habilidad para algo, se te hace bien fácil aprenderlo, porque está en tu diseño. No es que te acuerdes, es que está en tu diseño. Por eso necesitas buscar en Dios tu diseño. Tu diseño es su imagen de Dios en ti, es un hecho, ¿verdad? Empezando por ahí. Pero tenemos habilidades diferentes, tenemos cosas diferentes en las que necesitamos dejar que Dios trabaje, porque también hay unas cosas que me cuestan trabajo, no porque no sean el plan de Dios, sino porque van en contra de mi corazón a veces. Por ejemplo, el perdón, que he hablado tanto yo del perdón. Siempre va a ser voluntad de Dios que perdonemos, pero a veces mi corazón no quiere, a veces mi corazón está reacio a perdonar o se justifica. Entonces entender, mis pensamientos y los de Dios son muy diferentes. Dios quiere cambiar mi modo de vida, pero necesito alinear esos pensamientos a los pensamientos de Dios. Yo puse aquí, cuando los discípulos estaban con Jesús, le piden a Jesús: Padre, muéstranos al Padre. Jesús, muéstranos al Padre. ¿Quién se acuerda que le contestó Jesús? Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no lo han visto. O sea, Jesús era el Padre hecho carne. Dijo: no, si no lo han conocido, pero, o sea, no se han dado cuenta que somos uno solo. Porque Él venía a cumplir la obra de Dios, a enseñarnos, a ponernos ejemplo. Vino a enseñarnos que sí se puede vivir la vida de Dios en la tierra, que sí se puede ser la imagen de Dios en la tierra, que sí se puede una obediencia completa como la que tuvo Jesús con el Padre. Y nos vino a enseñar, fíjense, vamos a leer allá en Juan 14 del 8 al 11. Síganlo en sus Biblias. Yo sé, hoy no le pasé la memoria
A Pepe se me pasó un poquito. Pero es importante que tengas tu Biblia para que subrayen. Sí, porque de repente hay cosas que te brincan, pero al rato se te olvidan o no te acuerdas en dónde lo leíste. Y cuando empiezas a subrayar tu Biblia, de verdad se hace una memoria fotográfica que te acuerdas que está como en la parte de arribita de la hoja y lo encuentras bien rápido. Entonces es importante tener la Biblia pues en uso. ¿Sí? Juan 14 del 8 al 11. Aquí está hablando. Empieza este versículo, primero le preguntan a él sobre el Padre y después termina hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es bien interesante porque ahí te explica o te hace entender que efectivamente son uno solo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí en sus Biblias? Ok, dije 14, 8 al 11. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios quiere que yo tenga esa seguridad de decir, quien me ha conocido a mí, conoce al Padre. Pero hay cosas en mi alma, en mi corazón, que aún no se han alineado a la palabra de Dios y necesito alinearlas. ¿Sí? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Cuántas veces hemos hablado lo que nos ocurre? Como en ese momento Natán, cuando le dijo, sí, bien David, haz lo que venga a tu corazón, échale. ¿Cuántas veces te han aconsejado? Tú sigue a tu corazón. Y lo sigues y son errores, ¿verdad? Porque el corazón, si no está sanado, es engañoso. Si no se lo has entregado a Dios, te va a dar un mal consejo. ¿Sí? Si el corazón no está lleno de la palabra, créemelo, te va a meter zancadilla. Ajá. Y le dice así, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. O sea, si no me crees por lo que estoy diciendo, créeme por lo que me has visto hacer, les está diciendo. Créeme por lo que me has visto hacer. Lo vieron hacer milagros, lo vieron hacer sanidades, vieron bajar al Espíritu Santo cuando Él se bautizó. Se manifestó la presencia de Dios en la vida de Jesús. Por eso le dijo, si no me crees por lo que te digo, créeme por lo que has visto. Y nosotros, dice la palabra, que somos cartas abiertas para que todo el mundo las lea. Y María ha dicho muchas veces, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. ¿No? Somos cartas abiertas para que Dios se conozca en la tierra. ¿Sí? Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Se fijan cómo aquí pasa primero de conocer al Padre? Luego le dice, pues el Padre soy yo, y luego pasa el Espíritu Santo. Pero aquí entre el 12 y el 14 le está explicando cómo que las obras de Jesús glorificaban al Padre. Entonces, Dios tiene pensado que su nombre sea glorificado a través de mi comportamiento, a través de lo que hago, cuando respalda lo que digo. Por eso dijo Jesús, si no me crees por mi palabra, créeme por mis obras, porque sus obras hablaban de su fe. Por eso lo que decía ahorita les decía, no estoy hablando de obras de salvación, porque no hay obras de salvación. Sí, no estoy hablando obras para agradar a Dios, porque a Dios lo agradas porque Cristo vive en ti. Estoy hablando de obras de fe, a obras que hablan de lo que vive en ti, de quién vive en ti, que manifiestan aquello que estás creyendo. Ese tipo de obras me refiero. Y la Biblia habla de ese tipo de obras, porque dice que la fe sin obras es muerta. Entonces sí hay obras que se deben de manifestar en nuestra vida, pero son obras que tienen que manifestar a aquel que vive en mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Dijo, no me creas por lo que te digo, sino por lo que estoy haciendo, lo que me has visto hacer. Dijo, y esas obras que me has visto hacer glorifican al Padre. Porque ese es el propósito, que Cristo sea glorificado, o el Padre sea glorificado con nuestra vida. Para eso fuimos creados. Dice la Biblia que sus hijos y sus hijas, para gloria de Él fuimos creados. Alguien decía, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Sí, no. Si lees bien ese pasaje, está hablando de Cristo. Y cuando está hablando de ese varón, dice, no compartirá su gloria con otro, así con Él.
con Cristo. Y luego Cristo viene y le dice: Padre, la gloria que me diste, se las he dado. Entonces la comparte. Pero en Cristo. En Cristo, en la obediencia, en la palabra, es donde Dios comparte su gloria con sus hijos. En la palabra, porque solamente ahí se va a manifestar la gloria de Él. Y a eso fuimos creados, a eso fuimos llamados. Ese es el supremo llamamiento en nuestras vidas, que se note la gloria de Dios en la vida de sus hijos. ¿Ah? Y luego ahí pasa, entonces sí pasa a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Ahí está ligando, cómo son uno solo. Dijo: al Padre lo vas a conocer por mí, por la palabra, pero la obra la va a completar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya llegamos, ya estamos en la salvación, ya entramos al reino, ya nos salimos de las tinieblas, pasamos de tinieblas a la luz cuando recibimos a Jesús. Ya estamos. Ahora sigue lo que sigue, la manifestación del reino en nuestra vida, el establecimiento del reino por parte de sus hijos en el mundo. Que los hijos empiecen a establecer, como esos embajadores, empezar a extender el reino, como era el trabajo de Adán, que eso fue lo que debió haber hecho, extender el Edén, ¿no? Que Jesús, acuérdense, vino a restaurar lo que se había perdido, esa imagen divina en el hombre. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Sí, te salvó del infierno, obvio, fue lo primero, pero el propósito era restaurar la imagen divina en el hombre. Y eso no se nos debe de olvidar. No se nos debe de olvidar. A eso vino Jesús, para eso murió. Por eso cuando cantamos alabanza: te doy gracias por lo que hiciste en mí, tomaste mi lugar en la cruz. O sea, no nomás para que no fuera al infierno, sino para que se manifestara en mí lo que Dios dice que soy. Y que cuando llegas a Cristo te parece tan inalcanzable, tan difícil o tan loco, que dices: pues ¿cómo? No, espérate, pues Dios es Dios y yo soy un simple mortal. Sí, creado para la gloria de Dios. Por eso decían: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Su imagen, su hijo. Yo cuando me dicen, ay Mari, es que predica como tú, digo: gloria a Dios. Es que se parece a su papá, gloria a Dios. Es que se parece un chorro a ti, la Monse, gloria a Dios. Me gozo, ¿por qué? Porque mis hijos son mi herencia para el mundo. Lo que predique, lo que enseñe, si la gente lo guarda va a quedar, si no, no. Pero mis hijos van a quedar cuando yo me vaya. Mis nietos. Por eso Dios dejó hijos. Por eso son los que extienden lo que Él es. Son los que extienden su nombre, extienden su reino. Por eso nos gozamos tanto cuando los hijos van creciendo y se van pareciendo a nosotros. Pero no queremos que se parezcan donde la regamos, ¿ah? Decimos eso, no. Y nos da coraje cuando vemos que se equivocan lo que nosotros nos equivocamos. Porque los hijos aprenden por imitación. ¿Sí? Aprenden por imitación. Después dan instrucciones, pero van a hacer lo que te ven hacer. Otra vez mi marido decía que por mucho que le enseñes al hijo, él va a persistir en comportarse como su padre. No necesitas hablarle más que nada, enseñarle con tus actos. Dios nos enseñó con sus actos. Cristo nos enseñó con sus actos. Cristo vino a decirnos: así se es un hijo de Dios. Se muere tu carne, se muere tus emociones, se muere a decir: yo opino que, no, a decir: Padre, no es mi voluntad sino la tuya. ¿Qué dices de esta situación? Así es como se vive en el reino de Dios. Y luego dice: no los voy a dejar solos, porque obviamente el estuche de Jesús, la carnita, aunque era la palabra, esa carnita o ese cuerpo tenía un tiempo aquí en la tierra. Iba a estar un tiempo y después iba a ser arrebatado. Sí, está ahorita con el Padre, pero físicamente no está aquí. Somos nosotros los que estamos aquí. Somos su cuerpo. Pero no dejó al cuerpo solo, porque un cuerpo sin espíritu no vive. Ajá. Entonces les da la promesa. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, en aquel día, cuando venga el Espíritu Santo, van a conocer
que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a entender el ser uno solo, porque eso se entiende a través del Espíritu. No lo puedes entender en tu carne, se entiende a través del Espíritu. Yo por eso me gozo cuando voy a los eventos, porque es como un rompecabezas. De repente diferencias doctrinales tal vez, pero al final de cuentas te terminan de morar muchas cosas con la enseñanza de tus otros hermanos. Dice la palabra que si entresaco lo preciado de lo vil, seré como la boca de Dios. ¿A qué me refiero? Que muchas veces esas doctrinas o esas diferencias de opinión pudieran estorbarme si me fijo en ellas, pero hay que quedarnos con esa bendición, quedarnos con esa palabra que viene a reforzar o armar mi rompecabezas para que el mensaje quede completo. Sí va a haber cosas que a lo mejor no te checan con lo que tú has aprendido. Fíltralo por la palabra de Dios. Déjalo pasar por la palabra de Dios, ahí te vas a dar cuenta si efectivamente no era doctrina sana o tu corazón estaba a aprender eso que no te checó. Porque muchas veces es eso. Muchas veces que mi corazón se resiste a una enseñanza nueva. Y a veces es más fácil decir, no, el hermano está mal, no, lo que dijo no, son obras. No, a lo mejor es tu corazón que se resiste a entregarle eso a Dios. El mío muchas veces ha resistido. Y cuando me meto a estudiar al rato digo, híjole, pues no, si era como Dios decía. Entonces la obra del Espíritu Santo no ha terminado. No ha terminado. ¿Por qué? Porque todavía no está completamente cambiado tu entendimiento, ni completamente cambiado tu corazón. Y a veces creemos que por haber llegado a Cristo, ya la libramos. Libraste el infierno. Pero si quieres vivir la vida de reino, necesitas morir a tu carne. Necesitas vivir en el Espíritu. Y no se puede vivir en el Espíritu si sigues aferrado a tu modo de ser, a tu modo de opinar. No se puede, es imposible. Y sí, al mundo le parece locura que en un momento estés enojado y el otro estés orando. Es necesario. Es necesario, porque es cuando yo llevo mi carne en obediencia a Cristo, a la palabra. Jesús cuando estuvo en Getsemaní dice la palabra que estaba angustiado hasta la muerte, que estaba pasando un momento de angustia tan fuerte que sudó sangre. Y aún así fue obediente. Entonces, el que tus emociones en algún momento se exalten y enseguida te pongas a orar, es lo correcto. No es que seas un hipócrita, es lo correcto, porque es la manera de esa emoción llevar la obediencia a Cristo. Es la manera, ese pensamiento, llevarlo cautivo a su obediencia. Si cuando mi emoción está exaltada en eso, decir, Señor, ¿qué dices tú de esto? Y empezar a orar, y te lo aseguro, tus emociones se bajan así. ¿Nunca se les ha descompuesto el ventilador de su carro? Bueno, se va la agujita hasta por acá, ¿verdad? Un día me acuerdo que pues los Chevys adolecen de eso, que muy fácilmente se te friega el sensor o se te friega el radiador, muy seguido. Es algo que le pasa a los Chevys. Yo cuando traje el Chevy tenía que estar muy al pendiente porque cada rato me pasaba. Entonces, ya que veía la agujita, empezaba a sentir calor y volteaba la agujita hasta por acá, era pararme rapidito, echarle agua, y a veces veía que era que se había desconectado el ventilador. El momento que lo conectaba y volvía a jalar el ventilador, era cosa impresionante como la agujita ¡fuc! Así pasa cuando oras en medio de la emoción exaltada. De verdad. Pero se nos olvida, porque mi emoción me está jalando al problema. Decir lo que dice Dios, y créemelo, así como esa agujita de aquí para acá, Dios calma la emoción. Hoy en la mañana fue una mañana un poquito caótica. Mi hijo amaneció de malas, mi marido en casa de mis suegros no se encontraban las llaves y de repente como que quería llorar y así como que no me oían mis pensamientos. Y me empecé a poner de malas y dije, Padre, gracias, y empecé a orar por las llaves, ni siquiera fue por mi hijo, y todo se empezó a calmar. Sí, todo se empezó a calmar. Así como esa pero se nos olvida. Y viene el diablo y te dice, hipócrita, hace rato cómo andabas de malas. Precisamente porque andaba de malas necesitaba empezar a decir lo que Dios dice. Precisamente porque mi carne no estaba actuando, o mi cuerpo, mi pensamiento, mis emociones estaban actuando como lo que soy, necesitaba empezar a decir lo que Dios dice de mí. No porque sea una hipócrita, sino precisamente porque esa es mi necesidad, verme como Dios me ve. Porque soy una hija de Dios que tiene la autoridad en su boca. Porque soy una hija de Dios que está diseñada para cambiar su entorno. Dice mi marido, apóyeme en oración porque oramos y las llaves aparecieron.
¿no? Es una casa grande. O sea, si cuando no encuentras las llaves en tu bolsa es un caos. Cuando tu bolsa se vuelve un hoyo negro, no encuentras nada, es horrible. Más en una casa, ¿verdad? Pero aparecieron. Y llegamos y todo salió bien, todo tranquilo. Mi hijo se quedó tranquilo, ¿verdad? Pero hay que entender eso. No te dejes robar por tus emociones. Y es ahí esa parte donde el Espíritu Santo necesita trabajar en ti. Esa parte donde a veces se nos olvida ceder el control al Espíritu Santo. Y creemos que porque ya somos cristianos, todo lo que decidimos hacer está bien. No. Te vas a equivocar muchas veces. Por eso necesitas buscar la alianza del Espíritu Santo. Necesitas buscar que Dios te diga, esto sí, esto no. Yo otra vez decía a mi marido, yo creo cuando Dios le dijo a David, esto no es para ti. Dijo, no es porque no pudiera David hacerlo, tenía los recursos para hacerlo, tenía la disposición para hacerlo, pero la vida que había llevado David iba a ser piedra de tropiezo para mucha gente. Por eso dijo, vas a participar en la obra, pero dando. Esto lo va a edificar alguien más. No es una obra planeada para ti, así de simple. Va a haber cosas que no están planeadas para ti, pero a lo mejor va a ser quien empuje para que otro les haga. Por ejemplo, el destino de tus hijos. Tú no decides qué van a estudiar, no decides si quieren poner un negocio o no, pero sí es tu labor empujarlos para que lo alcancen. No vas a estudiar por ellos, pero sí es tu labor como padre darles el empujón, porque parten de tu plataforma. Dale el recurso que necesiten. Si es a la escuela, mándalos a la escuela. Si quieren poner un negocio, ayúdales a poner el negocio. Pero no digas, pues con la pena mi brother ya tiene 18 años, ya es tu problema. No. Porque el diseño es que el papá empuja al hijo a que alcance su destino. Ese es el diseño. Y el hijo se deja, Hay que hacer hincapié, el hijo se deja. El hijo, Jesús le dijo bien capaz el Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque son de los dos lados. Sí, el papá tiene que empujar al hijo, pero el hijo tiene que obedecer para que las cosas caminen en común acuerdo y se alcance la meta pensada. ¿Y cuántas veces hemos sido hijos rebeldes? Que Dios te dice una cosa y tú le dices a Dios, no, perdona, no quiero. Porque la realidad es que el perdón es cuestión de decisión. No siento, no es que lo sientas, tienes que hacerlo, lo necesitas hacer. No es para que Dios te bendiga, es porque es tu necesidad perdonar. ¿Y tienes que perdonar todos los días? Sí. ¿A cada rato? Sí. Porque es para tu sanidad, no para la bendición de alguien más. Termina por ser bendición, pero es primeramente por tu sanidad, por cuidar tu corazón, para que ese corazón siga siendo la tierra fértil que recibe la palabra de Dios con gozo, que la guarda, que produce la plantita y que da fruto. Por eso necesito perdonar. Porque no se llena de pedregales la tierra de mi corazón y no deja que la palabra que llega haga lo que tiene que hacer. Dios la envió y empezó a germinar, pero si mi corazón no se guarda, no se produce el fruto. No se produce el fruto. Aunque haga obras, aunque esté en el servicio, aunque diezme, aunque bendiga, si mi corazón no lo guardo, el fruto no lo voy a ver. Y es algo tan íntimo, tan personal entre Dios y yo, que es donde necesito la humildad de decirle a Dios, Señor, aquí tú sabes que aquí es donde me cala, donde no quiero que nadie toque porque me duele, donde no quiero que nadie lo hable porque me avergüenza. Sí, por eso es algo personal, algo personal. Y Dios no te va ni a avergonzar ni a condenarte por lo que le digas. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dice que antes de que yo abra mi boca, Él ya sabe qué voy a decir. Estaba ahí cuando lo hice. Estaba presente cuando pasó por mi cabeza. Dije, va. Pero quiere tu actitud de decir, Señor, esto me está provocando el problema. ¿Cómo lo arreglamos? Tú tienes la solución. ¿Y cuántas veces me aferro a querer incluso hasta torcer la palabra para que parezca espiritual lo que hice? O hacer parecer espiritual mi decisión. Por ejemplo, ninguna condenación es para los que estamos en Cristo Jesús. Pues no, los que andan según el Espíritu.
Si ando en la carne, obviamente voy a recibir condenación. No me refiero a irme al infierno, me refiero a que voy a ser juzgada y la gente va a decir, te lo buscaste. Mi marido todavía predicaba que hay de nosotros que Dios te guarda cuando eres vituperado por causa del ministerio, cuando mienten de ti. Dice, pero si tú lo estás diciendo, pues no están diciendo mentiras, vas a ser vituperado, ¿verdad? Entonces no puedes decir, no hay condenación. No, o sea, si tú estás haciéndolo, obviamente la gente te va a juzgar, porque la gente espera de ti algo diferente. La gente espera de ti que te comportes como hijo de Dios. Por eso, cuando haces algo, te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Has oído a alguien que le digan, ¿y eso que eres maometano? O ¿cómo se llaman? No sé, cualquier otra religión. Nunca. Pero al cristiano sí le juzgan así, porque la creación gime esperando la manifestación gloriosa de sus hijos, de los hijos de Dios. La creación sabe que los hijos de Dios va a ver al Padre. No es algo aquí, es algo aquí en su espíritu, lo sabe. Por eso te juzgan, ¿sí? No tienen derecho, ok, no tienen derecho, pero esperan de ti ver a Dios. Esperan de ti la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú la tienes. Esperan de ti la justicia, lo justo. Esperan de ti lo que es justo esperar de un hijo de Dios, ¿verdad? Por eso te juzgan, porque no lo diste. No tienen derecho a juzgarte efectivamente, pero no lo saben. Todavía son criaturas, todavía no tienen el entendimiento. Tú ya lo tienes, por eso tú no juzgas. Pero tú sabes lo que espera allá afuera de ti, porque soy la esperanza de gloria para quien no tiene a Cristo. Soy la esperanza de gloria. Soy el que tiene esa solución, esa vida, para que la gente que está viviendo en tinieblas, en muerte, en tristeza, vivan una vida diferente. Entonces, el ser cristiano no me garantiza que la obra ya está hecha en mí. Empezó. Espiritualmente está completa. Dice la palabra que en el Espíritu estamos perfectos. Que Dios me ve perfecta. Ve a Cristo en mí. ¿Qué más puede ver si ve a Cristo en mí? Pero mi alma y mi entendimiento están todavía. Y fíjense, aquí hay unos ejemplos en Hechos. Bueno, antes de brincarme a Hechos, en 1 Corintios, no lo vamos a ir ahorita ahí, nada más vamos a mencionarlo, explica cómo se mueven los dones. Habla de los dones del Espíritu, palabra de profecía, palabra de sabiduría, dones ministeriales, dones del Padre, explica todos los dones. Y si ustedes leen el libro de Corintios, era una iglesia que se movía fuertemente en dones. Hablaban en lenguas, se movían en profecía, se movían en palabra de discernimiento, se movían en palabra de conocimiento, las conocían, las enseñaban, las conocían, pero era una iglesia sumamente carnal. Tan carnal que uno andaba con la mujer de su padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está plasmado eso en la Biblia? Para que entendamos que el movimiento de los dones no garantiza la madurez espiritual. Los dones son, dice la Biblia, que el Espíritu los da como Él quiere. Como Él quiere. Yo he mencionado muchas veces, si Dios es un burro, me puede usar a mí. Y no porque desprecie o porque haga menos el ministerio de mis hermanos, no. Merecen un respeto porque son hijos de Dios. Pero no garantiza el crecimiento. ¿Y por qué Dios respalda a alguien como yo, que se equivoca, que anda en la carne? ¿Por qué lo respalda? Para que la gente reciba bendición por misericordia del que está buscando. Porque el que busca encuentra. Por eso es que puedo usar un burro. ¿Sí? Porque los dones son en base a la voluntad de Dios. Él los da como Él quiere. Pero el fruto sí depende de mí. ¿Cuánto dejo que el Espíritu Santo trabaje dentro de mí? ¿Cuánto me meto a conocer al Espíritu Santo? Y es una relación de dos. Si yo llego con mi marido, oye gordo, para mañana necesito 500 pesos, voy a pagar esto, gracias porque Dios te provee, porque tú eres la cabeza de este hogar y Dios sabe las necesidades que hay, tú eres un hombre, y digo de lo que dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, amén, y me voy. Ay, me deja los 500 pesos en la mesa, pero hubo una comunicación. Yo me acuerdo cuando los niños tan más chiquitos llegan y te dicen, mami, ¿qué le decimos a los hijos cuando llegan y te dicen, mami, y te abrazan? ¿Qué quieres? Porque normalmente llegamos con halago, como quien lo quiere, ¿verdad? Cuando queremos pedir algo.
Sí, llegamos con Dios, dice la Biblia, que entremos en su presencia con alabanza, con acción de gracias, reconociéndole lo que es. Dios es Dios y aunque llegues a una mala actitud no te va a escatimar lo que te dio, ya te lo dio con Cristo, pero te enseña que espera de ti. Te dio todo para que tú también le des todo. Alabanza, conocimiento. Dice que él nunca le agradaron las ofrendas de sacrificios de animales, jamás. Que él prefiere conocimiento de Dios. Que si algo le quieres dar a Dios, en lugar de dar un sacrificio de las rodillas, de cualquier tipo, que le conozcas, que prefiere alabanza. Y esa relación es la que me lleva a conocerle. Y cuanto más le conozco, más me conozco a mí. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto, tal vez todos llegamos con un concepto de Dios equivocado. Y si yo no le conozco como realmente es, no me voy a conocer a mí como realmente soy. Dios dice que soy su imagen y su semejanza. Y si tengo un concepto equivocado de Dios, mi imagen de Dios para allá afuera no va a ser el correcto. Porque yo no lo tengo bien claro todavía. ¿Sí? Cuando trabajamos en la joyería, mi marido y yo, mi marido a veces, bueno, cuando estábamos limando el metal y con el trabajo usábamos la lima, luego usábamos ¿cómo se llama, gordo, el chicote con el esmeril? Y trabajamos en una puntita de madera, ahí nos apoyábamos. Entonces obviamente en el cajoncito caía la rebaba del metal y caía mucho de la misma madera que te llevabas con la lija, o de la misma lijita que traía el esmeril puesto, ¿no? Pues sí, el chicote, pues no. Y se mezclaba todo, quedaba la mezcla ahí de oro, tierra que caía de polvo, madera, papel, cartón, y todo quedaba ahí revuelto. Un día me acuerdo que mi mamá fue por mí, íbamos a ir a algún lado, y dije, déjame termino y ahorita vamos. ¿No? O sea, me acompañó y terminé de trabajar, me lavé las manos, probé todo y cerré el cajón. Dice, hija, ¿no te da miedo, no dejas eso con llave? Le dije, no. Tenemos el tallercito afuera del patio. Me dijo, ¿no te da miedo que se lo roben? Es oro. Le dije, mamá, le dije, si alguien entra aquí, lo último que se va a llevar es esto. Le dije, porque no parece oro, parecía tierra, pero era oro. Dije, mamá, no, pues sí es cierto. Ya que se juntaba una buena cantidad, mi marido lo fundía y lo metía en un crisol al fuego hacia la temperatura, todo lo que da. Y era padrísimo ver cómo se empezaba a calentar, agarraba al rojo vivo el fuego y empezaba a transformarse. Esa basura, porque era basura, traía hojarasca, como dice la Biblia, había rebaba de madera, había papel, había tierra, de todo que no tenía que ver, revuelto con lo valioso. Y ese oro empezaba a consumir toda la basura. Y se empezaba a hacer la bolita así del metal. Y cuando estaba así hirviendo, que se había consumido toda la basura, se veía tan bonito el metal. Sí, casi como espejo. Y al último se hacía una tecata, le llamábamos, que era como la basura se había apartado de lo valioso. Y esa basura nomás con una, hasta con la uña, estaba frío, lo puedes quitar, no, se separaba. Y ya quedaba el metal listo para reflejar la obra del Creador. Por eso es que su presencia quita en mí la basura. Por eso es que yo necesito todos los días buscar su presencia, para que eso que no es oro, eso que no es hijo de Dios, se vaya. Esa escoria, esa basura que está ahí en mi corazón estorbando, que no se note, no deja que se note quién soy, se limpie, porque Él es fuego purificador, Él es jabón de lavadores, Él limpia en mí aquello que le estorba para que se note quién soy. Y si tú esa pieza, ese pedacito, lo pules, ya va a quedar como espejo. Por eso es que el alfarero se ve en su obra. Antes los espejos eran un metal pulido, no eran de vidrio, era una placa de plata pulida, tan perfectamente pulida que era un espejo. Por eso habla la Biblia de ese alfarero, de ese persona que trabaja para que se refleje la obra de quien lo está haciendo, ¿verdad? Pero la obra no termina con recibir a Cristo, ahí empieza. Ahí empieza. ¿Sí? Por ser salvo no acabó todo, no, ahí empezó. Y necesito todos los días entrar a esa presencia que me limpia, que me purifica. Ajá. Los dones son para que la iglesia sea edificada. Por eso es que a veces gente entre comillas en pecado, Dios la puede usar para ministrar.
por misericordia del que está buscando. Pero para que yo sea edificada, yo necesito buscar a Dios personalmente. Yo necesito ponerme a disposición de los dones de los demás, porque los dones de los demás me edifican también a mí, ¿no? Y por eso llega de repente un profeta y te da palabra de exhortación. Y luego la palabra de exhortación no nos gusta, porque el profeta te exhorta, también te anima, pero principalmente te exhorta. ¿Para qué? Para que endereces el camino. En el capítulo 3, enseguidita de los dones, habla de la necesidad de hacer el ministerio con amor. Tampoco lo vamos a leer. Dice que si yo hablo todas las lenguas, que digo profecía, que me muevo todos los dones, pero si no tengo amor, dice que vengo a ser como metal que resuena, como una simple olla. Mi perra cuando tiene hambre, poco falta para que agarre una cuchara y me empiece en la cazuela, clan, 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 tiene unas uñotas, entonces le hace así en la orillita del bote, voltea su plato y empieza a hacer ruido con su pata en su traste, o sea, sus cacerolazos, ¿verdad? Cuando no hay amor en tu obra, son cacerolazos. Qué diferencia de una batería bien tocada, ¿verdad? Qué diferencia de una batería acompañada de músicos, es mucha diferencia. Mucha diferencia. Entonces, el ministerio sin amor viene a ser un cacerolazo. Y dice la palabra, después que termina el capítulo 12, que nos viene, después de que habla todos los dones, dijo, pero yo les mostraré un camino mejor, que es el amor. Un camino mejor que los dones. Porque los dones son de Dios, los da, pero no habla de tu crecimiento. Aquí ya puse, la iglesia de Corintios era una iglesia que se movía en dones, sin embargo, era una iglesia carnal, con problemas tan fuertes como que uno anduviera con la mujer de su padre. Esto nos habla que los dones no tienen que ver con la madurez, sino con la disposición, con la fe. Con la fe. Por eso es la Biblia que si yo traigo una ofrenda y mi hermano tiene algo contra mí, que deje mi ofrenda y me ponga cuentas con mi hermano, no pasa nada, o sea, sigues adelante con tu relación con Dios, pero quita eso que está estorbando para que fluyan los dones como deben de fluir. No. Ahora, ¿qué onda conmigo y con Dios? En el 14, por eso es necesario que lean, porque todos los libros van pegaditos, no están separados. Alguien les puso un número para que fueran fáciles de ubicar, alguien les puso título para que entendiéramos de qué estaba hablando en ese pedazo, pero la Biblia se escribió de corrido. Y en el capítulo 14 de Corintios explica la necesidad de movernos en los dones con amor y nos dice que lo principal es que profeticemos. ¿Qué es profetizar? Decir lo que Dios dice de la situación. ¿Sí? Hay 3 niveles. El que es profeta, que tiene el llamado, la unción profética, y profetiza. Está el manto profético, cuando estamos en un servicio y de repente se baja la presencia del Espíritu Santo y empieza alguien a dar palabra por allá, por allá. Y está el nivel personal, en el que yo profetizo conscientemente. ¿Cuándo profetizo? Cuando veo a mi hijo que es bien cabezón y digo, igual a su papá. Eso es lo que viene a mi mente, ¿verdad? Y digo, gracias Padre, porque la palabra que has puesto en mi boca y en la boca de mi marido está en la boca de mis hijos. Gracias Padre, porque tú vuelves el corazón de los hijos a los padres. Empiezo a decir aquello que no veo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es profetizar. ¿Sí? Que mi cuñado y mi suegro están peleados. Gracias Padre, pero tú vuelves el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que mi hijo no le quiere hablar a su papá. Gracias Señor, pero tú vuelves el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Porque tú vuelves ese corazón de carne, de piedra, en un corazón de carne. Eso es profetizar. Por eso dice la Biblia que es mejor profetizar que cualquiera de los otros dones. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a 1 Corintios, ¿qué les dije? 14, ¿verdad? Bueno. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procúralos. O sea, si ya estás hablando en lenguas, ejercítalo para que se dé más. Está bien. Si aún no hablas en lenguas, búscalo, procúralo. Pero sobre todo que profetices. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La primera que edifico cuando profetizo es a mí, porque cambia mi pensamiento.
Sí, la situación me dice, no, esto nunca va a cambiar. Te doy gracias, Padre, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estoy profetizando y lo primero que estoy haciendo es cambiar mi propio pensamiento. Soy la primera edificada. ¿Sí? El que habla en lengua extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es importantísimo estar profetizando. ¿Es importante orar en lenguas? Sí, pero es más importante profetizar. Maricú dice que el orar en lenguas y la interpretación equivalen a la profecía. Sí, pero aquí dice la palabra que si yo voy a orar en lenguas y no hay quien interprete, que hablen en el entendimiento. Porque voy a edificar más con el entendimiento, hablando en el entendimiento, porque la persona va a tener cómo responder a mi oración. ¿Sí? Si ahora pues, hermanos, voy en el 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, pues sí, está siendo edificado cuando hablas en lenguas, pero los demás, ¿cómo se enteran? Por eso es que aquí, enfrente de la gente, hablamos en español. Así también vosotros, si por la lengua, dice, toda clase de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Necesitamos anhelar los dones espirituales. Necesitamos anhelar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestra vida. Eso significa. Los dones espirituales son profecía, discernimiento, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. ¿Quién no quiere discernimiento para tomar buenas decisiones? Es un don del Espíritu. Palabra de ciencia, que te sepan decir cómo solucionar un problema del pasado. Palabra de sabiduría, que te sepan decir a dónde vas. Todos anhelamos los dones. Y dice la Biblia que los procuremos. Es algo que debemos de buscar en esa relación con el Espíritu Santo. Procurarlo. Señor, dame revelación. Vengo dispuesta a que tú me hables. Si no es en lo personal, que un hermano me dé la palabra que estoy buscando. Que la prédica me responda aquello que me estoy preguntando. Que la alabanza, Señor, me dé la paz que estoy necesitando. Estar dispuesto a que el Espíritu de Dios trabaje. Sí, eso se llama procurar los dones. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, se edifica. Es bueno y es necesario. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Y si el entendimiento no tiene fruto, tu comportamiento no cambia. ¿Sí? Si el entendimiento no tiene fruto, tu comportamiento no cambia. Pero tu comportamiento depende de lo que has entendido, de lo que para ti es cierto. ¿Sí? Necesito transformar mi entendimiento, porque de él depende mi comportamiento. Por eso necesito profetizar. Cuando yo me oigo profetizándome a mí misma, diciendo lo que Dios dice que soy, mi entendimiento es transformado. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar como Dios. Mi mente decía, es que tengo mente de teflón, nada se me pega. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? ¿No? Pero la Biblia, ¿qué dice? Que tengo la mente de Cristo. Entonces, cuando llega el momento de que, ¡ay! Me cuesta trabajo aprenderme esto, en lugar de decir tengo mente de teflón, decir gracias, Padre, porque tengo la mente de Cristo. Eso es profetizar. Es profetizarme a mí misma y mi entendimiento empieza a cambiar. Y llega un momento en que mi entendimiento desplazó esas palabras de maldición que decía que tenía mente de teflón y deja las palabras de Dios ahí y se vuelven realidad y bajan a mi corazón y producen un comportamiento diferente. Porque el comportamiento sale de acá y lo que hay aquí, bajo de acá. Por eso necesito cambiar mi entendimiento. Por eso necesito conocer la palabra, para que la palabra transforme mi manera de pensar. Dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay otra manera más que renovar tu entendimiento. Condenado no estás, estás perdonado, estás en la gracia. Bendita sea la gracia, como dicen, gracia sublime.
porque te quita toda carga, toda culpa, te la quita, pero la palabra de Dios es la que te transforma. Profetízate a ti mismo, di lo que no eres, lo que estás viendo que no eres, porque sí lo eres, porque Dios lo ha dicho. ¿Sí? Dice 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Léalo con más calmita todo este pasaje, pero es entender. Busca los dones espirituales. ¿Qué pasa cuando alguien, voy a irme así súper rapidísimo ahora sí con hechos, cuando alguien llega a Cristo? Llegamos todavía con las mañas que traíamos. Decía mi pastor, será muy cristiano, pero solo Dios le conoce las mañas. Y yo decía, ay pastor, pues si ya es hijo de Dios, me dijo, pero Dios estaba tratando. Un día que le dije, pues en fin que es cristiano, no vamos a los niños, pero no, me dijo, donde tú los veas. Dijo, porque seremos muy cristianos, pero Dios sabe de qué nos está librando. Digo, así que no arriesgues a los niños, déjalos donde tú los veas, dije. ¿Ya? Y aquí en Hechos nos pone varios ejemplos de cómo mucha gente creyó estar haciendo lo correcto y cuando el Espíritu Santo tocó sus vidas se dio cuenta que no era lo correcto. Vamos primero a Hechos 7:53, ya casi al final. Están aquí los apóstoles empezando la obra y encontrándose con la oposición de parte de Satanás. 7:53. ¿Ya lo tienen? Bueno, un poquito más adelante. 55. Sí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Bueno, estaban apedreando a Esteban, para resumir, porque tengo 4 minutos ya. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos, dijo, abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y se arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Saulo, ese Pablo que escribió unas epístolas, unas cartas tan tremendas, era perseguidor de la iglesia. Y él estaba seguro de que lo estaba haciendo para Dios. Segurísimo. ¿no? Que lo estaba haciendo con un celo y una pasión para Dios, pero estaba haciendo lo incorrecto. Por esto digo que tus intenciones no siempre son las correctas. Necesita el Espíritu Santo tocar tu vida, tocar tu entendimiento, necesitas profetizarte todos los días para que hagas realmente la voluntad de Dios. Escuchar la profecía para que llegues a Natán a todo y te diga, es un buen plan, pero no es así. Va por acá. Esa es la palabra profética que necesitamos escuchar. Esa palabra que te guía a tomar la acción correcta, porque la profecía te guía a tomar una acción. Luego dice, y Saulo consentía su muerte. En aquel lugar hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y luego ahí en el 12 dice, en el 9, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. O sea, era un brujo, así, ¿verdad? Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Lo confundían. Dicen por ahí, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Confundían a un brujo con el poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque el bautismo representa dejar atrás mi vida pasada. Y dijeron, yo no quiero estar bajo la dirección de un brujo, yo quiero la dirección realmente de Dios. También creyó Simón mismo. Hasta el brujo se convirtió. Y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, Simón, que se movía en brujería, estaba atónito ante el poder de Dios. Estoy en Hechos 8:13. Ajá, 8, ya voy en el 13. Simón estaba atónito. Él se había movido en un poder satánico, pero el poder de Dios lo sorprendió, porque es mucho más grande.
Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron de allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo vuelto, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Se fijan la importancia que recibieran el Espíritu Santo? La gente nueva aún no había recibido ese toque de poderse mover en el nivel espiritual. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que una persona que ya había recibido a Cristo seguía con sus mañas. Todavía no había sido transformado su entendimiento. Necesitaba la obra del Espíritu para terminar la obra que había empezado en ese momento. Entonces, el que te recibas a Cristo no es garantía que ya piensas diferente. Necesitas conocer la palabra, necesitas profetizarte y necesitas dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Ya estoy por terminar, yo sé que me estoy casi pasando, pero ya es importante. Luego dice en el 22, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en la hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esa es la palabra que le confiesa su falta y se aparta, alcanza misericordia. Pero le dijeron ellos, aguas, porque lo que estás diciendo está en contra del Espíritu Santo y te puede dar una maldición o algo muy fuerte contra tu vida. Y después vemos en 9, en adelantito, Saulo dice, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas a Damasco, a fin de que hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, les trajesen presos a Jerusalén. Andaba pero bravo Saulo todavía, persiguiendo cristianos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Probablemente estés seguro de haber hecho las cosas bien, pero tal vez no sea correcto. Métete, deja que el Espíritu Santo toque tu vida, deja que el Espíritu Santo trabaje en ti y te diga cuál es lo correcto que se debe hacer. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y él te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Ahí vemos toda la conversión de Saulo, recibe. Y luego en Filipenses 3, que ya es mi último versículo, ahora sí se los prometo al de la cámara, que ya me está viendo con cara de córtale. ¿Vale? No, perdón, pero es que era muy importante esta parte. Los ejemplos de la gente que creyó estar haciendo lo correcto, la gente que se convirtió y aún así las mañas anteriores lo querían alcanzar. No te sientas condenado por eso, es normal, pero el Espíritu Santo puede cambiar eso en ti. El Espíritu Santo va a hacer en ti lo que Dios dice que eres. Lo hizo un Saulo que mataba cristianos, lo hizo un Simón que era un brujo, lo llevó a un arrepentimiento. Lo puede hacer en ti, pero necesitaron dejarse tocar por Dios. En Filipenses 3, Pablo dice, por demás hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto decirle las mismas cosas, ¿sí? Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. El 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si estás muy seguro de tus conocimientos, fíltralos por la palabra de Dios. Pablo era una persona sumamente preparada, con muchísimo conocimiento. Dijo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. No te apoyes en tu propia prudencia. No te confíes en lo que sabes. Busca aprender de Dios, porque es lo que te va a dar la dirección para no equivocarte más. ¿Sí? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los vivos. Él sabía que sus conocimientos no le dejaban ser lo que Dios decía que era Él. Entonces, los animo
Busquen que el Espíritu Santo los dirija, procuren los dones, procuren la profecía, procuren el discernimiento, pero profetícense. Digan lo que Dios dice que son. Digan a las circunstancias lo que Dios dice que es. Digan a las huestes y a las potestades lo que Dios dice que es realidad. ¿Sí? Ya, díganle, porque tenemos esa autoridad. Coronavirus, estás bajo la planta de nuestros pies. Somos sanos por la edad de Cristo Jesús. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso es profetizarnos. Eso es profetizarnos. Y eso renueva mi entendimiento y me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Gracias.